y según me dicen, el entorno de Piqué, ella llegó devastada a Cosmos, a la empresa donde trabaja. Ahora, yo os digo una cosa, Raúl y Lili, si yo fuera Clara Chía, estaría preocupada. Se está separando de Clara Chía después de todo lo que se formó. Bueno, así es que, señores, en vivo desde Barcelona, España, mi querido Jordi Martín nos explica las razones de esta supuesta separación. ¿No es así, Jordi? ¿Qué tipo de separación es esta? Adelante. A ver, Lili, Raúl, encantado de estar con vosotros desde Barcelona, os explico. A ver, Gerard Piqué se ha trasladado a vivir a Miami, se ha separado momentáneamente de Clara Chía, ese es el titular. ¿Y por culpa de quién? Pues por culpa indirectamente de Shakira. Como sabéis, Shakira va a iniciar un tour mundial donde va a estar muchos meses alejada de sus hijos, y Shakira llama hace unos días a Gerard Piqué y le dice: Gerard, necesito que te vengas a Miami, que te quedas al cuidado de los niños. La reacción de Gerard Piqué, me dicen que no se lo piensa en absoluto, que es una reacción súper positiva por su parte, y dice: wow, esto es un regalo que me da la vida, nada me hace más feliz que poder volver a convivir con mis hijos. Así que hace la maleta y se va para Miami. Se va solo, se va sin Clara Chía. Bien, ¿hasta cuándo va a estar Gerard Piqué en Miami sin Clara Chía? Pues me dicen que de momento van a estar separados hasta el mes de abril, mientras dure el tour de Shakira por Sudamérica. Luego, en el mes de abril, Shakira volverá a tener a los niños en Miami y Piqué regresará a Barcelona. Pero en mayo, Piqué volverá a Miami para estar el mes de mayo y el mes de junio al cuidado de los niños, mientras Shakira hace el tour por Estados Unidos. Bien, Raúl y Lili, ¿cómo se ha tomado esto Clara Chía? Pues no se lo ha tomado nada bien. Hace 2 meses, en Thanksgiving, cuando los niños volaron a Barcelona y estuvieron 10 días con Piqué, Clara Chía abandonó el domicilio habitual, se tuvo que ir de casa porque los niños no quieren convivir con Clara Chía, y eso le sentó muy mal. Y según me dicen, el entorno de Piqué, ella llegó devastada a Cosmos, a la empresa donde trabaja, y dijo que esto no lo veía normal porque Piqué no le estaba dando su lugar y que le había dado un ultimátum. Con lo cual, imaginamos que si en Thanksgiving le dio un ultimátum, esto de separarse unos meses le habrá sentado fatal. Pero vamos a dar más datos. Después del tour de Norteamérica, vendrá un tour por Asia y por Europa, donde también volverá Gerard Piqué a irse a Miami. Con lo cual, me dicen que Gerard Piqué tiene pensado instalarse todo este año 2025 en Miami. ¿Dónde está viviendo Gerard Piqué en Miami? Pues se ha dicho en muchos medios que está en una casa. Descartamos esa información. Está en un hotel, en el apartamento de un hotel. ¿Dónde está ese hotel? Pues está en Brickell. Casualmente, Gerard Piqué ha decidido ser mi vecino, porque como sabéis, Lili y Raúl, yo a veces también duermo en Brickell. Así que mira qué gracioso, va a ser mi vecino. Vamos a ver, me dicen que Clara Chía esto le ha dicho hoy a su entorno. Clara Chía hoy ha acudido a su puesto de trabajo, a Cosmos, y con un aspecto devastada, me dicen que está muy mal. Por otro lado, me he puesto en contacto con el equipo de Shakira y me dicen que la comunicación entre Piqué y Shakira es cada vez más buena, que es fluida y que no hay intermediarios, que entre ellos ya hay comunicación y hablan muy a menudo. Así que esos son los datos que os puedo dar. También deciros, Lili y Raúl, que este domingo día 2 es el cumpleaños de Gerard Piqué y de Shakira, y que Piqué lo va a pasar en Miami con los niños, que la semana que viene Piqué volará a España para estar en un acto publicitario, y nada más acabe el acto se regresa de inmediato a Miami para estar con los niños. Lili y Raúl, no sé si tenéis alguna pregunta allí en el estudio. Todo lo que tú estás diciendo, Jordi, es lo que yo siempre he dicho, que uno nunca se puede meter entre marido y mujer, porque al fin y al cabo, después de todo lo que pasó con Shakira, ahora dice que están bien, que se están hablando, aunque sea por los hijos, que quién sabe. Bueno, Raúl, y al final van a ser los padres de esos niños y tienen siempre que responder por el bienestar de los niños. No me parece bien que Clara Chía no entienda que si él rompió su matrimonio para estar con ella y ella se sentía que era la reina del espectáculo en ese momento, obviamente los hijos siempre van a venir primero. O sea, son niños menores de edad que si van a necesitar del cuidado de Piqué, obviamente que Piqué va a viajar y va a estar con ellos. Pero, ¿con quién ¿qué lo va a te dejar? parece? Si Espérate. la madre le ha tocado ahora salir a trabajar. Un momento, ¿tú no crees que debió haber traído a Clara Chía con él para acá? Aparentemente lo que acaba de explicar Jordi es que los niños no quieren saber de Clara Chía. Ok, la dejen en el apartamento. La dejen en el apartamento. ¿Cuándo va a ver a los niños? No va a ver a los niños, va a tener que cuidar a los niños porque Shakira va a estar de gira. Ese es el problema. Él va a ser ahora mamá y papá. Jordi, ¿pero los niños se van a quedar con él en el apartamento? Sí.
Sí, a ver, Raúl, dejadme, lo que está diciendo Lili es así, o sea, mientras Shakira va a estar de gira, él va a hacer de papá y mamá, porque él va a estar, los va a llevar al colegio, los va a recoger, los va a llevar a las actividades extraescolares, y por más que se enoje Clara Chía, Piqué puede ser lo que sea, pero un buen padre es, y ha demostrado que no le ha costado tomar la decisión ni un minuto. Pero la pregunta es, ¿los niños van a estar viviendo en casa de Shakira o van a estar viviendo con Piqué en su apartamento? No. Los niños van a estar en el apartamento con Piqué, por eso Piqué ha rentado un apartamento. Piqué tiene un apartamento que ha rentado hasta el mes de abril. Y ahora, yo os digo una cosa, Raúl y Lili, si yo fuera Clara Chía, estaría preocupada. Porque pongámonos en situación que ahora los niños de repente quieren conocer a Clara Chía. Pues mira, Clara Chía tiene un problema. Si se quiere ir a vivir a Estados Unidos, tiene que solicitar un visado. No es el mejor momento para solicitar una visa con todo lo que está pasando. Y después, tener a Piqué solo allí en Miami tantos meses, yo, si fuese Clara Chía, estaría un poco preocupada, la verdad. Bueno, ya ese es otro tema aparte que podemos hablarlo así extendido. Pero al final, Raúl, si no la trae también, que dicen que los niños no se sienten cómodos con ella, también es normal y tienen que darle tiempo a esos niños a que a lo mejor pasarán años para que ellos perdonen, ajusten y entiendan, ¿me entiendes? Que al final... A Clara Chía va y la puede ayudar Lucía Méndez. ¿Cómo que la puede ayudar Lucía Méndez? Claro, porque si necesita la visa para Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos en España era el dueño de León Medical Center, un lugar para gente mayores de Medicaid y eso, va y Lucía Méndez lo conoce y puede interferir que le den el visado a Clara Chía para que venga para Estados Unidos. León, están escuchando esto. Vamos a una pausa, regresamos. Ya volvemos, yo creo que sí. Gracias, tiene que conocerlo Lucía Méndez. Tiene Clara Chía, lo voy a buscar aquí. Bueno, ayer, señores, le dimos la noticia de que Gerard Piqué se venía a la ciudad de Miami para estar con sus hijos mientras Shakira está de gira en Latinoamérica. Hoy tenemos a Jordi Martín desde Barcelona, España, donde nos trae otra exclusiva. El Gordo y la Flaca va en vivo a Cataluña, donde están pasando Clara Chía tras la decisión de Piqué de venir a Miami. ¿Cómo lo está pasando Clara Chía? Jordi, parece que hay frío ahí también ahora. Hola, mi querido Jordi, cuéntanos. Lili, Raúl, pues bueno, deciros que, vamos a ver, tal como ayer dijimos en el show, dimos información exclusiva que teníamos del entorno de Piqué, del entorno de Shakira, avanzamos el traslado de Piqué a Miami a vivir durante unos meses debido a que Shakira inicia un tour mundial y no va a poder tener a los niños, y Piqué se quedaba al mando de los niños. Eso repercutía en la relación entre Piqué y Clara Chía. Dijimos ayer en el show que la relación entre Piqué y Clara Chía podía pender de un hilo, ya que Clara Chía se había quedado en Barcelona devastada. Pues bien, esta mañana me han llegado unas imágenes en exclusiva que corroboran la información que ayer dijimos aquí en El Gordo y la Flaca. Esta mañana Clara Chía acudía a su lugar de trabajo, estamos viendo las imágenes en pantalla. Lili y Raúl acudía esta mañana muy temprano a su lugar de trabajo, a Cosmos, y sobre las 12 de la mañana, Clara Chía salía de su lugar de trabajo, se iba a una clínica de belleza a hacerse un tratamiento, suponemos, y allí es donde el paparazzi agarró esas imágenes de Clara Chía en un estado, pues como veis, de profunda tristeza, devastada, muy preocupada. Se le ven las imágenes pues que ha pasado una muy mala noche, habrá llorado porque tiene los ojos rojizos. Y estas imágenes al final corroboran que hay una crisis existente en la relación, ya que Clara Chía, como dijimos ayer, se ha quedado aquí en Barcelona y Piqué se ha trasladado a vivir a Miami. Estas imágenes, que me las han pasado un paparazzi, me dice que por lo que él ha podido ver a Clara Chía, la ha visto en un estado muy, muy triste. Nosotros, evidentemente, aquí en Gordo y Flaca no nos alegramos de ver a nadie en ese estado, yo menos, aunque Clara Chía y yo hemos tenido últimamente rencillas en los juzgados. Yo no me alegro de ver a Clara Chía en ese estado, pero tenemos que mostrar estas imágenes en exclusiva mundial que me han llegado esta mañana, donde corrobora la información que ayer dijimos aquí en El Gordo y la Flaca. Pero Jordi, ¿a dónde tú sacas que estaba llorando? Ya no luce que está llorando. No, y yo luzco así todas las mañanas sin maquillaje, Raúl. A ver,
Pero a ver, Hombre, antes de tirar lo que estos pasa es que no chistes, se puso espérate, maquillaje. antes de tirar estos chistes, Raúl, lo primero que hay que decir es que una mujer que tiene una relación con un hombre que tiene hijos, es de saber, señores, Tiene que adaptarse. que te tienes que adaptar a todo lo que de momento aparezca con los hijos. Y obviamente Piqué está poniendo a los hijos primero, Raúl, porque si Shakira tiene que irse de gira y los niños tienen que estar en la escuela, ¿quién es la mejor persona? ¿Quién es la persona correcta para que esté ahí? Obviamente. Piqué, obviamente el padre. Pero vamos por parte. Jordi, ¿de dónde tú sacas que está llorando? Hombre, yo no la veo bailando sevillanas. Yo la veo triste. No, pero yo la veo Jordi, muy triste en esas imágenes. Está sin maquillaje porque quizás quiere ir a trabajar así por la mañana sin maquillaje. No, y a lo mejor el paparazzi que le vendió la foto. Yo a Clara Chía. A lo mejor el paparazzi que le dio la foto lo O sea, comentó, de verdad, yo es la primera vez. No, de verdad, es la primera vez que veo a Clara Chía en esas imágenes que he visto esta mañana y digo, wow, está en un estado, se le ve triste, se le ve abatida. No es que nosotros le queramos poner aquí un poquito de drama a la cosa, es que la situación es la que es. Yo en las fotografías la veo triste, la veo abatida. Yo no la veo si mal, tú la ves Jordi. feliz, Pues Raúl, ahí tiene- tú sabes que yo te adoro y yo respeto tu decisión. Jordi, ¿qué pasa si tuvo el virus del estómago la noche entera? Raúl, Yo creo que más que el virus del estómago, lo que debe tener es pensando qué estará haciendo allí Piqué, porque ya conocemos a Piqué, y yo creo que lo que está es sufriendo en la distancia y queriendo estar con su pareja, pero como ha dicho Lili, Jordi, su pareja está Jordi, anteponiendo vamos sus a hijos. echar para atrás un momentico. Tú me vas a decir que Piqué va a estar aquí en Miami, no va a estar con Shakira, obviamente, pero ¿tú crees que va a ir a buscar novia a Miami también? no, eso no es lo que está diciendo Raúl, pero claro, ella separarse de un Ojo, hombre. Era, yo no me mira. voy a meter en Jordi está Mira, insinuando mira, que como Raúl, Piqué es como es, que va bien aquí a buscar, y deja, No. deja que a Piqué lo empiecen a las fiestas de South Beach, a los Que restaurantes. no puede ir, que tiene que a los quedarse en clubs, casa. a los estos, los otros, tú verás. Bueno, A ver, lo bonito de la televisión es que existe la hemeroteca. Entonces, esa pregunta que tú me has formulado, la guardaremos y de aquí unos meses, cuando Piqué ya lleve meses viviendo en Miami, veremos qué es lo que ha hecho esos meses en Miami. Es verdad, Yo no vamos voy a a ver. dar, yo lo que pienso, mi opinión personal me la quiero guardar, pero yo conozco a Piqué y sé Jordi, lo que va a pasar en Miami. Dime la verdad. Me dicen que tú vienes para acá para seguir a Piqué todos los días. En el Gordo y la Flaca hay muchos sapos, pero yo no te voy a contestar a eso. Yo no te voy a contestar a eso. aquí hay sapos, aquí hay, ¿cómo se llama? Puercos, aquí hay cabras, aquí hay caballos. ¿Qué te De puedo todo. explicar? Hay serpientes, hay de todo. Un besito. Cuidado Jordi, con las gracias. serpientes. Yo creo que Mariela es serpiente, que este es el año de la serpiente. Gracias por toda esa información. Efectivamente, Gracias, Jordi, gracias. No nos podemos adelantar rápido a lo que viene, pero obviamente sí tiene que estar un poquito mal triste porque Piqué se tenga que ir y separarse. Estoy segura que esto no era algo que ella se imaginó al principio de la relación de que estas cosas pudiesen pasar. Pero bueno, mi gente. Esa. Todos los días, además de que cambia la cosa, sale nueva información, porque ahora hemos conocido también que aparentemente Daddy Yankee había sacado $600,000 de una cuenta que tenían él y su esposa en común. Aunque mucha gente dice, bueno, $600,000 a $100 millones hay una diferencia abismal, así que podía sacar ese dinerito también. Pero ahora ya hay una nueva persona que ha sido designada por la corte y con la aprobación de Daddy Yankee para dirigir las compañías. Y aquí les cuento lo que está pasando con los hijos, con la familia de Daddy Yankee, que ha estado desboronándose. El juez de la corte fue directo. Ni la ex de Daddy Yankee y mucho menos su hermana estarán dirigiendo la compañía del Cangri mientras se resuelve el conflicto legal que enfrentan. Ahora será Yamilet, la hija mayor del Cangri de un anterior matrimonio, quien estará manejando la compañía por ahora. En esta gráfica les contamos cuáles son los hijos de Daddy Yankee y el papel que están jugando en esta pelea. Yamilet es hija de Big Boss de una relación anterior. Tiene 29 años de edad, estudió finanzas y hasta ahora siempre ha preferido estar alejada del foco público. En esta bronca legal, ella, como era de esperar, apoya a su padre al 100%.
Yankee tiene otros 2 hijos productos de su matrimonio con Miredis. Yesa Ellis tiene 28 años y es superactiva en redes sociales. Tiene millones de seguidores gracias a sus blogs y tutoriales de belleza. Ella es la misma que llegó hace unos días a la corte y no quiso ni saludar a su padre porque en esta bronca está del lado de su madre y su tía. Incluso en sus redes le envió públicamente un mensaje a su padre que decía: grítalo. Ve a terapia y deja de lastimar a la gente que te ama por tener asuntos pendientes contigo mismo. El tercer hijo de Yankee también es con Miredis y se llama Jeremy. Tiene 26 años, es productor musical y según dicen y murmuran, ha estado durante mucho tiempo alejado de sus padres porque jamás aceptaron a la mujer con quien se casó. No tanto Yankee sino Miredis, que según comentan y chismean, fue la que influyó en que el cantante hace unos años atrás hiciera un testamento desheredándolo completamente. Pero ¿qué significa legalmente que sea la hija de Daddy Yankee la que ahora tenga el control de la compañía? El que ella sea directora junto a él de los asuntos de la corporación no quita el derecho de las demás personas que participen en su momento de esos bienes. Ahora mismo, los otros hijos de Daddy Yankee, por ejemplo, o su todavía esposa, no tienen nada que reclamar. Que este pleito que están llevando ahora de los millones, de las compañías y esto, no tiene nada que ver con el asunto del divorcio. Según me explicaba la abogada de Puerto Rico que entrevistamos esta mañana, me decía, ellos tienen aparte 2 procesos pendientes, el proceso de divorcio y la disolución de los bienes que llevaron a la sociedad del matrimonio mientras estuvieron casados. O sea que después que se resuelva esto, tenemos que ver los 2 otros procesos para saber quién se queda con qué. El problema, Tania, es que aquí hay mucho dinero, mucho dinero envuelto. Así es, bueno, y la familia Raúl. Gracias, Tania. Gracias, Tania, por toda esta información. La familia, pues, una está por o sea, el hijo, imagínate que ya estaba, según dicen acá, y se rumora, señores, desheredado porque se casó con alguien que ellos no querían. La hija sí está apoyando a la madre, pero la que se está quedando administrando todo es una hija que es la primera hija que tuvo Daddy Yankee, que es de otro matrimonio anterior. Sí, entonces, esto está como... eso es como un arroz con mango, pero sí, bueno. Hay un arroz con mango fuerte. Por otra parte, yo creo que mucha gente, muchísimas personas no se imaginarían, yo sí, tú también, pero que Daddy Yankee, la mayoría de las personas que nos ven nos han preguntado, y me preguntan a mí en la calle, después de que pasó eso de que se fue con $100 millones la esposa de Daddy Yankee, me dicen, de verdad, gente que yo hasta ni conozco, oye, ¿de verdad que Daddy Yankee puede tener tanto dinero? Nadie se imaginaba que podía tener 200, 300, 500 millones de dólares. Yo le dije sí. Bueno, Raúl, porque durante los últimos años los artistas latinos se han convertido en los más importantes del mundo. Espérate, un momento. Una cosa es que tengas 100 millones de dólares invertidos en casas, en negocios, otra cosa es que tú puedas sacarlo de una cuenta de banco. De una cuenta de banco, sí. Para sacar en cash, o sea, 100 millones de dólares... Hay que tener billetes, mi gente. Hay que tener dinero, exacto. Espérate, y dijiste algo que que se fue con los 100 millones. No, Raúl, y lo tuvo que devolver. Están en la cuenta, señores. Ahí está, y esto se está disputando. Bueno, pero pudo sacar los 100 millones. Exacto, la cosa es que... Entonces, si sacó 100 millones, quiere decir que tenía en efectivo por lo menos 200 millones. Bueno, o por lo menos 100 millones y $1. No creo que va a dejar la cuenta vacía y se fue con 100 millones. Eso quiere decir que si sacó 200, debe de haber tenido 200 o 300. Ahí está el contador de Molina. No le va a dejar la cuenta con $100. No, se va a llevar la mitad de lo que tiene en la cuenta, me imagino yo. Ay, Raúl, no me río de lo que está pasando. Bueno, Lucía no se quiere levantar, yo lo entiendo porque está cumpliendo. No. Es el cumpleaños de Lucía Méndez. Ya me canso, tengo 70 años. ¿Quién quiere más que Raúl de Molina? Nadie, pero como me friegas con la edad. Menos el padre del Checo Pérez. Menos el padre del Checo Pérez. Ahí empezó el chiste ya. Yo no entiendo, ¿eh? Son buena pareja, hacen buena pareja, Lucía. Mi vida no entiendo. Okay. Yo tampoco. Mira, pero te voy a decir. Pero hay que seguir para adelante. Yo tampoco entiendo. No entiendo nada. O sea, me cae bien. Es un hombre muy simpático, pero yo le he visto... Es buena gente, simpático. Bueno, ¿y cuándo es la tercera vez que se ve? No lo sé. Imagínate, si ya con esos 2 meses anda en tour de medios, ¿qué se me puede esperar después? No. Me encanta. Toño, ya enloqueciste, Toño. Lucía, tú sabes que yo no voy a ninguna fiesta de ningún artista, nada de eso. Cuando me dijeron que era tu fiesta, yo te molesto mucho en televisión, pero yo tengo que pasar por allí porque la conozco desde que yo era un niño. ¡Ah!
Más bien desde que yo era una niña. Lucía, ¿quién te hacía la vida imposible en María Elena? Tú. Estaba en la alberca y entonces él andaba ahí con un helicóptero, con la pata afuera y con la cámara así. Con Eduardo Yáñez. Ay, no, ahí no estaba con Eduardo Ñañez. No, pero en otras novelas que tenía Torres, ajá. Con Eduardo, pero todo el tiempo era... María Elena era la que tú te ponías en la columna, abrazando la columna vestida de rojo. Sí. Y todo el día me fregaba. Ahora que vemos a Luis Miguel tan feliz y eso, ¿tú crees que él está más feliz que cuando salía contigo? Yo creo que está más feliz que cuando ha salido con quien sea. ¿Verdad? Lo veo feliz, me encanta Paloma. Ya lo que viví yo con Luis Miguel no es su tiempo, es otro tiempo y no tiene nada que ver. Pero lo veo muy contento, lo veo muy feliz, lo veo muy delgado, lo veo feliz. Y eso me da mucho gusto, la verdad. Ya era hora. Ahora, Lucía, Ya era hora. estás en 4 series en este momento. Y este año se estrena Cómplices. ¿Esa es la que más vas a disfrutar tú? Yo creo que la voy a disfrutar mucho porque la idea original la hicimos Pedro Antonio Torres Méndez y yo. Se la ofrecimos a Ina Payán, una gran productora. Va a pasar por ViX y son 4 maduras inmaduras. Maribel Guardia, inmadura. Maribel Guardia, Marjorie de Sousa, Laura Flores y yo. Pero hacemos muchas locuras, muchas locuras. Y siempre pensamos... ¿Cómo qué? ¿Algo que se puede adelantar de las maduras, inmaduras? Pues bueno, te digo que de alguna forma se nos ocurrió a Pedro y a mí el hacer esta idea original y en el primer capítulo terminamos en el Torito. En el Torito. Pero hasta atrás, tú no tienes idea de las condiciones que llegamos al Torito y todo lo que hacemos, todo lo que nos pasa. Tenemos hombres más jóvenes, todo lo que te dicen que no puedes hacer cuando ya eres una mujer madura de la tercera edad. Exacto. Señores, gracias Lucía Méndez, felicidades. Te quiero mucho y no me lo iba a perder. Gracias, gordo, te amo con todo mi corazón. Está cumpliendo 70. 70 años. Punto. Dice que no, que es imposible. Si ella lo dice. A las puertas me... Lo que quieras. Show me the driver's license. Que lo voy a enseñar, mi driver license, mi acta Te de quiero, nacimiento. Lucía. Todo. Te quiero, te amo. Happy birthday to you. Yeah. Gracias. Tan bella Lucía, Raúl, y felicidades para ella. Muchas que felicidades, venga mucho Lucía. más con esa energía y con esa pasión que vive la vida. Raúl, le dijiste el driver's license, o sea, su licencia de manejar. Raúl quería una prueba de que Lucía cumplía esta semana 70 años. Esta mujer estaba tan animada, de verdad, Lucía, ¿ustedes vieron cómo estaba? Esa mujer parece que tiene 70 años. Bueno, va a estar ahora Te en el quiero, lanzamiento Lucía. internacional de su perfume. Estaba, Felicidades, oye, amiga, te espérate, queremos. y después llega Ninel Conde, esto se pone mejor. Llega Ninel Conde con él. Con el Lucía, novio. ¿A qué un viene caballero esto? nunca habla de una dama. Siempre fuiste el amor de mi vida. Que cumpla 60 más. Happy birthday to you, Lucía. Gracias, Qué linda Luis, es. gracias. Ok, llega Ninel Conde con el novio de ella, muy buen mozo, en un elegante. traje negro, creo que tenía, todo eso. Lo conoció en el gimnasio, Raúl, y yo no sabía que Sí, lo conocí en el exactamente. gimnasio. Entonces yo le pregunto, hola, ¿cómo estás? Soy un placer, esto, lo otro. Oye, Ninel Conde, y la palabra que se usa, que yo no sé cómo se dice eso en español, en inglés hay una palabra que le dice, oye, Ninel Conde es very high maintenance. High maintenance. Y entonces High maintenance. él no entendía lo que yo le decía, él no sabía, creo que no habla inglés. Entonces yo le decía, no, que si es mantenimiento alto, no entendía lo que yo estaba Que si le diciendo. gustan las cosas caras. No, que le digo, dice, no, ella es lo más Le sencillo gustan las del cosas mundo buenas. y todo eso, no sé. Ella es sencilla, Raúl. Yo creo que está súper enamorado. Sí, claro que se ven muy enamorados. Ojalá se casen, Raúl. Ojalá lleguen al altar. Ninel vino allí con un escote que parecía, yo no sé. Yo tenía miedo que le iba a dar un resfriado. Bueno, felicidades. Qué bien lo pasamos. Felicidades, Lucía. Oye, y de verdad, Lupita Ferrer, que también estaba allí, que es una gran actriz. Lupita Ferrer, acabo de ver, dice que tiene 76, 77 años, Es lo mira. que dice. Alicia Machado llegó después también, Raúl. Alicia Ay. estuvo presente, pero llegó ya casi al Llegó final más de tarde. pero son súper buenas amigas y estuvieron compartiendo. Yo me fui y se quedaron allá todavía en la fiesta. Ya a esa hora yo me había ido, estaba comiendo pollo en otro lado. No, mentira. Raúl se fue a comer pollo. Señora.
Bueno, mi gente, a pesar de todo lo que ha pasado últimamente, Jennifer López, ella sigue trabajando y ahora más que nunca. No, y dice que quiere salir ahora con alguien mayor que ella, que es el famoso actor norteamericano Kevin ¿Cuándo dijo Costner. eso? Pero este fin de semana estrenó su nueva película en el Festival de Sundance, el más famoso de los Estados Unidos, en Utah. Vamos a ver qué pasó allí. A ver. Este fin de semana, Jennifer López estuvo en el Festival de Sundance en Utah, estrenando su nueva película. I mean, it has been. I mean, it's been a challenging year. Quiero decir, ha sido un año difícil para algunos de nosotros. But we're here. Pero estamos aquí y estoy muy emocionada de que la gente vea esta película. La nueva cinta de J-Lo está basada en el popular clásico del cine y del teatro musical El beso de la mujer araña. I think it's what the world. Creo que es lo que el mundo realmente necesita en este momento. Es una historia sobre el amor y sobre aceptar a las personas por lo que son y cómo el amor puede curar cualquier división. And I'm just excited. Estoy emocionada de que la gente la vea. J-Lo podrá estar pasando por momentos difíciles tanto en su vida personal como en su carrera profesional, pero lo que sí no hay duda alguna es que sigue viéndose radiante con este vestido que semejaba una telaraña y la hacía ver fenomenal. En realidad no conocía a nadie. Nunca había visto El beso de la mujer araña en el escenario. Nunca había visto la película de los años 80. Así que mi primera introducción a ella fue el guión que me enviaron. Y cuando lo escuché, cuando lo leí, pensé, no lo puedo creer. Me reí, lloré, lo leí en voz alta. Y supe que era algo que había estado esperando toda mi vida, un papel como este. También el canto y el baile y poder actuar como siempre imaginé que estaría en esas películas viejas de Hollywood. Eso es lo que me hizo querer hacer lo que hago. Así que fue muy emocionante para mí. Los fanáticos del cine que asisten al prestigioso Festival de Sundance se dieron gusto viendo a la diva del Bronx paseando por las calles de la ciudad y asistiendo a varios eventos donde muchos pudieron verla de cerca y comprobar una vez más que a sus 55 años de edad sigue viéndose mejor que nunca. Bueno, pero 55 años no es nada. Claro que va a lucir bien, luce como si tuviera 38. No, Raúl, un momento. Esta mujer, de verdad, quizá hay una mujer que trabaja duro, se esfuerza por mantener imagen, seguir adelante en los peores momentos, porque de que ha tenido uno de los peores años de su vida, tiene que haber sido el año pasado, Rally. Le pasó de todo. Y ahí la ven. Pero luce adelante. Bien. No, luce espectacular. Pero si es otra, se tira en la cama a llorar, Raúl. ¿Tú crees que lo de Jennifer López va a ser como lo de la famosa actriz de Hollywood, Liz Taylor, que se casó 7 veces? A Liz Taylor le faltó un marido para tener su propio equipo de béisbol. No, son 9, ¿no? Bueno, pues, ¿cuánto hace falta con un equipo? ¿Le faltaron 2? Pero, ¿cuántas veces? Jennifer López se ha casado 3 veces, ¿no? 4. 3. No sé, 4. ¿4? 3. 4. Ay, le quedan 5 para el equipo de béisbol y cree en el amor. unos cuantos para como Liz Taylor. Ella cree en el amor, no le quites eso.